Sí, se escucha. Listo. Ya, voy a empezar a grabar y comenzó. Buenas noches, vamos a ver entonces. Ya vimos la primera parte de cogeneración, que era solo ese ejercicio y suele ser, solo hay ese modelo, no hay otro tipo de ejercicio. Vamos a pasar directamente al tema de cortocircuito, la cual nos pide calcular la corriente de cortocircuito en este ejercicio. En un ratito, aquí me falta unos dibujos. Para empezar, cuando les den un ejercicio de cortocircuito, siempre va a tener esta rayita que puede estar en cualquiera de los puntos eh, y siempre van a venir con... Un momento. Siempre van a venir con estos dibujos que son, vamos a llamarlo impedancia. Como les decía, en el ejercicio de cortocircuito nos pide calcular la corriente de cortocircuito y tenemos primero que ver en qué punto está. En este caso, está en el punto 3 del transformador 2. Lo primero que tenemos que hacer es, como les dije, ver los datos que nos da el ingeniero y si falta algo en el examen le pedimos y él les va a dar los datos. Como podemos ver, cuando les dé el cortocircuito van a tener estas impedancias que van a tener un valor, pero en este caso no lo vamos a usar. Vamos a hacerlo en ejercicios que sean una fibra más grande. Ahí lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que enumerar los puntos. El generador, transformador 1, su respectiva longitud, transformador 2 y el generador 2. Entonces, enumeramos los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, punto base. Listo, tenemos la potencia, el voltaje del generador. Y en el ejercicio de cogeneración solo trabajamos con una pérdida o secuencia, que solo era una secuencia positiva. Pero en este caso, en los cortocircuitos, vamos a trabajar con tres secuencias. La secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia neutra. ¿Listo? Estos tres se van a aplicar para todo lo que hagamos adelante. ¿Listo? Lo mismo en los transformadores también van a tener secuencias o pérdidas. Y lo mismo en la resistencia de longitud positiva, negativa y neutra. Básicamente todos los transformadores, los generadores y en la línea. ¿Listo? Ahora bien, tenemos todos los datos, tenemos las potencias, voltajes, potencia, el transformador 1, resistencia de longitud aquí, la secuencia de los transformadores positiva, negativa y neutra. Tenemos todo. Aquí lo estoy enumerando. Tenemos aquí el voltaje 1, acá de la corriente de aquí el transformador 1, que es media alta, ya que es alta, alta baja. Digo baja alta y alta baja. Entonces comencemos a hacer el ejercicio, a resolver el ejercicio. Primero tenemos que asumir los valores base. Y como habíamos dicho en el ejercicio de cogeneración, la potencia del generador, en este caso nuestro generador 1, va a ser igual a la potencia base. Y la potencia base está aquí en el transformador 1, es este primer punto, en el punto base 1. Entonces, la potencia, como habíamos dicho, la potencia del generador sería igual a la potencia base. Entonces, vamos a ver cuánto es la potencia del generador. Es 20 megavoltios amperes. Entonces, anotamos eso. 20 megavoltios amperes va a ser igual a la potencia base, que esto también va a ser igual a la potencia base 1. La potencia base que también está en el punto 1, base 1. Y lo mismo con lo del voltaje. El voltaje del generador será igual al voltaje base. En este caso, del generador hasta el transformador del punto 1, ¿cuánto es? Es 10,5 kilovoltios. Entonces anotamos 10,5, va a ser igual a la potencia base, al voltaje base, que va a ser igual al voltaje base 1, porque está en el punto base está en el punto 1. Por eso va a ser voltaje base 1. Una vez que tenemos nuestros valores base, lo que tenemos que hacer es calcular las tensiones en ambos transformadores. En este caso vamos a comenzar con el transformador 1. Generador 1, generador 2,
transformador 1, transformador 2. Ahora tenemos que sacar las tensiones de ambos transformadores. Vamos a comenzar con el transformador 1. Para hallar las tensiones en los transformadores tenemos que utilizar la fórmula de relación de voltaje. K del transformador 1. Esta es la fórmula de relación de voltaje. Entonces, como les había dicho, siempre va a ser el 1 sobre 2, el punto 1 sobre el 2 y 3 sobre 4. ¿Listo? Entonces nos va a quedar así la fórmula. La relación de voltaje va a ser igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2, que esto va a ser igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Entonces tenemos que ver qué datos tenemos para reemplazar y cuál es el que tenemos que hallar. Tenemos el voltaje 1, nos vamos a nuestro gráfico y vemos que sí tenemos el voltaje 1. Por si acaso el ingeniero no les va a dar así todo anotado, ustedes tienen que anotárselo para no perderse o guiarse. El voltaje 1, voltaje 2, yo se lo estoy poniendo aquí en la pantalla para que lo entiendan mejor. Tenemos el voltaje 1, sí, 10,5. Tenemos el voltaje 2, sí, lo tenemos, 69 kilovoltios. Tenemos el voltaje base 1, buscamos, sí, está aquí en los valores bases que hemos sacado recién, que es 10,5 kilovoltios. Y el que no tenemos es el voltaje base 2. Entonces, este es el que tenemos que encontrar. Despejamos esto, lo despejamos y nos va a quedar que el voltaje base 1 sobre el voltaje base 1 sobre el voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces, aquí directamente ya es reemplazarnos. Ustedes despejan el voltaje base 2 y les va a quedar así. Entonces, el voltaje base 1, que están en los valores base, habíamos dicho que es 10,5 kilovoltios. Sobre el voltaje 1, ¿cuánto habíamos dicho que era el voltaje, que vale el voltaje 1? Es 10,5. Lo tenemos aquí en el gráfico. Multiplicado por el voltaje 2. En este caso el voltaje 2 es 69. Lo sacamos con la calculadora y nos va a quedar 69 kilovoltios. Ahora, tenemos que ver aquí desde el punto 2 hasta el punto 3 no hay nada que le interrumpa. Hay una longitud y no tiene nada que le interrumpa. Este cortocircuito aquí no le va a interferir en nada. No tiene ninguna figura ni nada que interrumpa. Entonces, podemos decir que el voltaje base 2 va a ser igual al voltaje base 3 en el punto 3. Entonces, por eso es que decimos que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 3, porque aquí no tiene nada que lo interrumpa. No es que esté el cortocircuito, esto no lo va a interrumpir. Entonces, el voltaje que tenemos en la base 2, que es 69 kilovoltios, va a ser la misma en el voltaje base 3, va a ser 69 para ambos. Entonces, pasamos al transformador 2, lo mismo, va a ser voltaje, la relación de voltaje va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4, 3 sobre 4, va a ser igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver los valores que tenemos y tenemos que hallar el que nos falta. Voltaje 3, lo tenemos aquí en el gráfico, voltaje 3 es 69. Voltaje 4, también lo tenemos, es 10,5. El voltaje base 3, sí lo tenemos, porque habíamos dicho que el voltaje base 2, sacamos su resultado, y como no hay nada que lo interrumpa aquí en la línea, hasta el punto 3 va a ser el mismo. Entonces, tenemos este dato, el voltaje base 3, que es 69. Por eso es que acá está el voltaje base 2 igual al voltaje base 3. Y el que tenemos que hallar es el voltaje base 4. Entonces, despejamos el voltaje base 4, nos va a quedar voltaje base 3 sobre voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Entonces, directamente aquí vamos a reemplazar datos. Voltaje base 3, ¿cuánto vale? 69. Lo tenemos aquí arriba. Aquí está. Sobre el voltaje 3. Nos vamos al gráfico, ¿cuánto vale el voltaje 3? 69. Multiplicado por el voltaje 4. ¿Cuánto vale el voltaje 4? 10,5 kilovoltios. Esto nos va a quedar 10,5 kilovoltios. Y ahora ustedes, esto es opcional, si quieren lo anotan o lo dejan, ahí depende de ustedes, yo lo voy a anotar. ¿Cuánto vale el voltaje base 1? Habíamos dicho que vale 10,5, están nuestros valores base. 10,5 kilovoltios. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Lo que sacamos en el transformador 1 es 69 kilovoltios. Y habíamos dicho que va a ser lo mismo para el voltaje base 3 porque no hay nada que le interrumpa. Entonces, también será 69 kilovoltios.
El voltaje base 4 es el que sacamos en el transformador 2, es 10,5 kilovoltios. Una vez que tengo anotado ya eso, paso a sacar el cálculo de mis impedancias. En este caso, un momento. Paso a sacar el cálculo de mis impedancias. Para la fórmula de la impedancia es la impedancia base 1, hay que sacar de cada uno de los datos, de los puntos, perdón, punto 1, 2, 3, 4 y 5. Comienzo con la impedancia base 1. La impedancia base 1 va a ser igual al voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Y nuestra potencia base es la que sacamos en nuestros valores base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Es 20 megavoltios amperes. Perdón. Ahora reemplazo datos. ¿Cuánto vale mi voltaje base 1? Vamos aquí, lo que tengo anotado es 10,5 kilovoltios. 10,5, como está en kilovoltios, tiene que ser por 10 elevado a 3, junto con su respectiva unidad, que va a ser voltios al cuadrado. Es lo mismo que yo lo pongo aquí adentro, voltio. Va a ser lo mismo. Y esto está elevado también al cuadrado. Así lo dicta la fórmula. Voltaje base 1 elevado al cuadrado. Por 10 a la 3 va a hacer desaparecer el kilo. Y la potencia base, ¿cuánto habíamos dicho? 20 megavoltios amperes. 20 por 10, como es para hacer desaparecer el mega, es por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5,5125 ohmios. Ahora pasamos a la impedancia base 2. Lo mismo, el voltaje base 2 elevado al cuadrado. Vamos a nuestros datos que sacamos. Voltaje base 2 es 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado a 3 va a hacer desaparecer el kilo elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula, junto con sus respectivas unidades, voltios al cuadrado. Sobre la potencia base, ¿cuánto es nuestra potencia base? Está aquí abajo, es la misma. 20 megavoltios, 20 por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades. Esto nos va a dar 238,05 ohmios. Ahora bien, lo de la línea y lo de los puntos aquí también se aplica. Del punto 2 al punto 3 no hay nada que lo interrumpa, por más que esté el cortocircuito va a seguir siendo lo mismo. Entonces la misma impedancia va a ser para ambos, del punto 2 al punto 3. Entonces decimos que la impedancia base 2 va a ser igual a la impedancia base 3. Entonces tenemos la impedancia en 3 puntos, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. ¿Listo? Porque aquí no tiene nada que lo interrumpa, por más que esté la longitud del cortocircuito. Entonces la impedancia base 2 va a ser igual a la impedancia base 3, que es igual a 238,05 ohmios. Ahora, sacamos la impedancia base 4, la última impedancia en el último punto, que es igual al voltaje base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Buscamos cuánto vale nuestro voltaje base 4 y tenemos que vale 10,5 kilovoltios. 10,5 por 10 elevado a 3, todo esto elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, ¿y cuánto vale nuestra potencia base? Es 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 junto con sus unidades. Lo sacamos con la calculadora y esto les va a dar lo mismo que en la impedancia base 1. 5,5125. Okay. Listo, ya hicimos la primera parte, que es el cálculo de las tensiones en ambos transformadores y el cálculo de las impedancias en todos los puntos de los transformadores. Ahora tenemos que sacar el cálculo de los valores por unidad. Eso abarca todo lo que sean los generadores, los transformadores, o ambos generadores y ambos transformadores, en todo en sí, incluyendo la línea, la distancia del punto 2 al punto 3 de esta línea, que tiene una longitud y tiene su resistencia de longitud en secuencia positiva, negativa y neutra. Ahora vamos a comenzar con el generador 1. La fórmula del cálculo de valores por unidad es el imaginario multiplicado por la pérdida o la secuencia. En este caso vamos a comenzar con la secuencia positiva
como está en porcentaje sobre 100, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Listo? Ahora, esta es la fórmula. Vamos a comenzar, como les dije, con la secuencia positiva. Esta es la secuencia positiva. Entonces reemplazamos. Vamos a buscar la secuencia positiva del generador, es 16%. La fórmula X del generador 1 nuevo igual a la imaginario sobre la secuencia positiva, que es 16 sobre 100, multiplicado por el voltaje del generador viejo. En este caso, ¿cuál es el voltaje del generador viejo? Es 10,5. Todos los valores viejos, como les había dicho, son los que están en el gráfico, y los valores nuevos son los que sacamos recién, los valores base, entre las tensiones y todas esas cosas. Todos esos son nuestros valores nuevos. En este caso, el voltaje del generador viejo viene a ser 10,5 sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Ya? Entonces, este es el valor base que sacamos. Estos son los valores nuevos. Entonces, ¿cuánto es nuestro voltaje de generador nuevo? Es 10,5. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. En este caso, ¿cuánto es la potencia del generador nuevo? Es nuestro valor nuevo que acabamos de sacar en nuestros valores base. Entonces nos dice que es 20 megavoltios amperes. Reemplazamos 20. Si ustedes gustan, le ponen con sus mismas unidades, pero depende de cada uno. Sobre la potencia del generador viejo. ¿Cuánto es la potencia del generador viejo? Aquí está, vamos al gráfico, y todos los valores que están aquí son los viejos. En este caso es 20. ¿No? Ahora, ustedes lo sacan con su calculadora el resultado, y esto les va a dar imaginario 0,16 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora, ya sacamos de la secuencia positiva. Ahora tenemos que sacar de las otras dos secuencias. Viene a ser la misma fórmula, solo que tienen que cambiarle el signo. Tienen que hacerlo ustedes de los tres. Tienen que ser del negativo y del neutro. En este caso, para el negativo tenemos que ir a ver cuánto es el valor que nos está dando en la secuencia negativa de nuestro generador, porque estamos ahorita en el generador. En este caso, en el negativo es 14. Y de ahí todos los valores se mantienen. Todos los que sacamos en los voltajes y las potencias. Todo eso se mantiene. Lo único que va a cambiar es nuestro porcentaje de pérdida o nuestra secuencia. Porque comenzamos con el positivo, ahora el negativo y ahora el neutro. Ahora estamos simplemente reemplazando nomás la secuencia. ¿Y cuánto es en nuestra secuencia neutra? Es 90. Un momento, por favor. Ya. Ahora bien, lo mismo, sacan el resultado de los tres. Tienen que sacar el resultado de las tres secuencias. Sí o sí tienen que sacar ese resultado de las tres secuencias. Sacamos de la secuencia negativa, nos va a dar imaginario 0,14. Ahora sacamos el valor de la secuencia neutra para nuestro generador 1 y les va a dar imaginario 0,90 puntos por unidad. SPU es puntos por unidad. ¿Listo? Hasta ahí ya acabamos del generador 1. Ahora vamos a pasar al generador 2. ¿Listo? Lo mismo. X del generador 2 nuevo por puntos por unidad va a ser igual al imaginario por la secuencia o pérdida, en este caso las tres secuencias, sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por ambos voltajes, el de arriba el generador viejo sobre el generador nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por las potencias, el de arriba va a ser del generador nuevo sobre el de abajo que va a ser el generador viejo. Ahora directamente aquí ya es reemplazar. Vamos a reemplazar entonces. Vamos al generador 2. Vamos a ver cuánta es la secuencia. La primera secuencia, la positiva, es 16. Sobre 100 porque está en porcentaje. Multiplicado por el voltaje del generador viejo. ¿Cuánto es el voltaje del generador viejo? Es el que tenemos en el gráfico. Como les dije, todos los valores del gráfico que tenemos aquí son los valores viejos. Y todo lo de abajo es lo nuevo, lo que sacamos recientemente. Entonces el voltaje del generador viejo es 10,5.
10,5. Sobre el voltaje del generador nuevo, nos vamos a nuestros valores base. ¿Cuánto es nuestro voltaje de generador nuevo? Como es lo que sacamos lo nuevo, es 10,5. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia. La potencia en el generador nuevo es nuestra potencia, está en nuestros valores base. ¿Cuánto es la potencia del generador nuevo? Será 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del generador viejo. ¿Cuánto es? Vamos a nuestro generador 2 y buscamos cuánto es su potencia. ¿Cuánto es su potencia? Es 20. Y ahora lo mismo, tenemos que sacar de las otras dos secuencias restantes que faltan, de la negativa y de la neutra. Hay que cambiar el signo, ustedes tienen que hacer todo eso. Y vemos en el gráfico cuánto vale nuestra secuencia negativa, 14%. Los demás valores se mantienen porque vienen siendo lo mismo. Lo único que vamos a reemplazar es la pérdida o secuencia. En este caso, ¿cuánto es la secuencia neutra? Es 90. Ahora ustedes de cada uno tienen que sacar el resultado. Negativo, neutro. Para la secuencia positiva, nos va a dar, cuando lo sacan con su calculadora, les va a dar 0,16 puntos por unidad. En la secuencia negativa, les va a dar imaginario 0,14 puntos por unidad. En la secuencia neutra les va a dar imaginario 0,90 puntos por unidad. En ese caso, lo de la calculadora, tienen que llevarlo a su calculadora para que puedan sacar números imaginarios y llevarlo a grado. Para los que recién hayan ingresado o estén entrando a esta primera clase, les voy a dejar el comando de la calculadora de esas Casio clásicas, o si tiene una Texas, mejor. Pero eso depende de cada uno. De ahí opción 2, y está activado el imaginario. Y para llevarlo en grados, porque al ingeniero también le gusta que lo lleven en grados los resultados, es Shift más el numerador 2, y de ahí el botón 3, el numerador 3. Y de ahí se transforma en grados en las calculadoras Casio, esas clásicas. Ya, sigamos con el ejercicio. Entonces ya sacamos los valores por unidad del generador 1 y del generador 2. Ahora pasamos a los transformadores. Vamos a comenzar entonces con el transformador 1. Entonces va a ser la misma fórmula, el X del transformador 1 nuevo por los puntos por unidad va a ser igual al imaginario del X del transformador 1. También tiene sus secuencias correspondientes sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Lo mismo con la potencia. El N es el nuevo, el V es el viejo. ¿Listo? Ahora, reemplazamos. ¿Cuánto es el porcentaje? Nos vamos al transformador 1, que está aquí, transformador 1. ¿Cuánto es la secuencia positiva? Es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo, que va a ser nuestro voltaje de transformador 1 viejo, va a ser nuestro voltaje 1, que es el que tenemos aquí. Este va a ser nuestro valor, nuestro voltaje viejo de transformador 1. En este caso es 10,5. Y nuestro voltaje de nuestro transformador 2, nuestro voltaje del transformador 1 nuevo va a ser nuestro valor base que tenemos aquí. En este caso el voltaje del transformador 1 nuevo vendría a ser 10,5. Lo tenemos aquí. ¿Listo? Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. ¿Cuánto vamos a irnos a nuestros valores base que sacamos recién, y vemos que la potencia de nuestro transformador 1 es 20. ¿No? Sobre la potencia del transformador 1 viejo. Nos vamos al gráfico y vemos cuánto es nuestra potencia del transformador 1 viejo, que estos son los valores viejos, es 20 megavoltios amperes.
Y listo, lo mismo. Ahora ahí tienen que simplemente reemplazar a los otros dos, para el negativo y para el neutro. Para el negativo y para el neutro. Entonces, para el negativo es 8% también, se mantiene, y para el neutro cambia, se vuelve 40%. Entonces, la secuencia positiva será 8%, para la secuencia negativa también es 8%, y en el que va a cambiar es para la secuencia neutra, que va a ser 40%. Entonces, para la secuencia positiva del transformador 1, nuestro resultado será imaginario 0,08 puntos por unidad. Negativo y neutro. Ahora para el negativo lo mismo, también nos va a dar el mismo resultado, porque también es 8%. Y en el que va a cambiar es en el neutro, que va a ser imaginario 0,40. ¿Listo? Puntos por unidad. Ahora pasamos al transformador 2. El transformador 2 también es lo mismo, solo es la misma fórmula que el del transformador 1. Aquí el transformador 2 nuevo, del transformador 2 nuevo por puntos por unidad, que va a ser igual al imaginario del X del transformador 2, que esta sería la secuencia sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por los voltajes viejos sobre el nuevo, y todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia nueva sobre la potencia vieja. ¿Listo? Y entonces ya directamente ya es aquí reemplazar. Vamos a la secuencia, comenzamos con nuestra secuencia positiva, vamos al transformador 2, vemos en nuestro gráfico que está aquí, la secuencia positiva es 8% sobre el 100 porque está en porcentaje. Ahora nos dice voltaje de transformador 2 viejo, y entonces esto sería el voltaje 3, el que tenemos aquí, en este caso es 69, sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. En este caso el voltaje del transformador 2 nuevo, el más reciente que sacamos, es el que sacamos aquí en los puntos base, en el voltaje base, del voltaje base 2 al voltaje base 3. Esto lo encontramos en el transformador 1, el que sacamos aquí. Del punto 2 hasta el punto 3, habíamos dicho que el voltaje sería el mismo, porque no hay nada que los interrumpa. Entonces, nuestro voltaje de transformador 2 nuevo viene a ser este que sacamos en el transformador 1. El voltaje base 2 sería igual al voltaje base 3. Y esto es 69. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Cuánto es la potencia del transformador 2 nuevo? Es el que sacamos de nuestros valores base. En este caso es 20. Sobre la potencia del transformador 2 viejo. Nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 2. Y la potencia del transformador 2 viejo es 20 megavoltios-amperes. Listo, ya directamente como les dije, aquí tienen que reemplazar en cada una de las secuencias. Lo único que va a cambiar es la secuencia, el porcentaje de la secuencia. Vamos al transformador 2 y vemos, para la secuencia positiva es 8%, eso ya lo tenemos. Para la secuencia negativa en el transformador 2 también es 8%. Y la secuencia neutra para el transformador 2 es 40%, ese es el que va a cambiar. Listo. Ahora directamente ustedes tienen que sacar el resultado con su calculadora y les va a dar en la secuencia positiva imaginario 0,08 puntos por unidad. Como también es de la secuencia negativa, también es 8%, va a ser el mismo resultado imaginario 0,08 puntos por unidad. En la secuencia neutra va a cambiar y va a ser imaginario 0,040. 0,40, perdón, puntos por unidad. Y ya estamos terminando casi lo más larguito. ¿Listo? Ahora ya sacamos de los generadores, de los transformadores. Ahora tenemos que sacar el cálculo de nuestra línea correspondiente. Esto en este caso la fórmula para el cálculo de la línea X es la línea 1 nuevo, puntos por unidad,
que viene a ser la resistencia de la longitud por la misma longitud que nos está dando en el gráfico. Ahí lo voy a anotar aquí yo. Por la longitud, esto tiene multiplicado por el su imaginario. Y lo mismo aquí en la impedancia, en el cálculo de la línea, ustedes pues si quieren utilizan la impedancia base 2 o base 3, que viene a ser lo mismo, el mismo resultado, porque ese cálculo de la línea es desde el punto 2 hasta el punto 3 y esto tiene una distancia que es de 100 kilómetros y tiene sus propias secuencias en cada una de sus resistencias de la longitud. La secuencia positiva, negativa y neutra. Tienen cada uno un resultado y nosotros tenemos que sacar de estos tres. ¿Listo? Entonces, esta viene a ser la fórmula, la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la longitud correspondiente, ahora has hecho la distancia, mejor dicho la distancia, sobre la impedancia base 2 o impedancia base 3, que viene a ser lo mismo entre estos dos puntos. Ustedes eligen si quieren le ponen 2 o 3. Entonces directamente ya aquí reemplazamos. Tenemos que comenzar con la secuencia positiva. ¿Listo? Ya entonces, ¿cuánto es la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario? Vamos al gráfico y vemos que la secuencia positiva es 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetro. Imaginario. Multiplicado por la distancia, que en este caso es 100 kilómetros, sobre la impedancia base 3. Vamos a nuestro cálculo de impedancia. ¿Cuánto es? La impedancia base 2 es igual a la impedancia base 3. Esto será 238,05 ohmios. Y ahora tenemos que sacar para cada una de las secuencias. De cada una de las secuencias. Lo único que tenemos que reemplazar aquí es el valor de la resistencia de la longitud. ¿Listo? Después todos los valores se mantienen. Vamos a ver en la línea la resistencia de la longitud de la secuencia positiva es 0,3, en la secuencia negativa es 0,3 también, se va a mantener, y en la secuencia neutra es donde va a cambiar, que va a ser 1,5. Entonces aquí reemplazo 1,5. ¿Qué se llama? Ya sacamos entonces el resultado de la primera secuencia. Nos va a dar, ustedes lo sacan con su calculadora, imaginario, 0,1260 puntos por unidad. Y vamos a hacer para los otros dos. Negativo, neutro. Para la secuencia negativa va a ser lo mismo porque también es 0,3 ohmios sobre kilómetro y en el que va a cambiar es en la secuencia neutra. En la secuencia neutra nos va a dar imaginario 0,6301 puntos por unidad. De ahí para la secuencia negativa se mantiene porque la resistencia de longitud viene a ser la misma para la positiva y negativa. Listo, hasta ahí terminamos la parte más larga. Ahora tenemos que armar nuestro circuito equivalente. El circuito equivalente se arma de acuerdo a lo que está en nuestro gráfico. En este caso vamos a armar varios gráficos porque se tiene que armar un circuito equivalente para la secuencia positiva, que viene a ser también el mismo para nuestra secuencia negativa, pero en el que va a cambiar va a ser en la secuencia neutra, que eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, para armar nuestro circuito equivalente tenemos que ver nuestro gráfico. ¿Cómo comienza nuestro gráfico? Un generador 1. Armamos nuestro circuito equivalente. Aquí está el generador 1 con secuencia positiva. Sigue, llegamos al punto 1. Pasa por el punto 1 y está el transformador 1. Nuestro transformador 1. Sigue el punto 2. Y del punto 2 sigue y tenemos una resistencia de la longitud, que viene a ser esto de aquí, la distancia, y tiene su resistencia de la longitud correspondiente.
De ahí sigue hasta el punto 3 y luego del punto 3 está el transformador 2. El punto 3 y está el transformador 2 y del transformador 2 está el punto 4. Está el punto transformador 2 y de ahí está el punto 4. Y del punto 4 sigue hasta llegar a nuestro generador 2. Una vez armado empezamos a aplicar fórmulas de circuito en paralelo o en serie. Un momento, por favor, voy a traerme agua. Ya, volví. Hola, hola, ¿se me escucha, no? Hola, hola, sí, sí, se me escucha. Ya, entonces continuamos. Una vez que tenemos armado nuestro circuito equivalente, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Tenemos que nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿Dónde está nuestro cortocircuito? Podemos ver aquí que está en nuestro punto 3 en el transformador 2. Eso lo anotamos. Va a estar aquí, en el punto 3, nuestro cortocircuito. Tenemos que reducirlo hasta su mínima expresión. ¿Listo? Ahora, no podemos hacerlo todo esto en serie porque donde está el cortocircuito es donde no es lo que se interpone. En este caso va a estar en serie el generador 1, el transformador 1 y la resistencia de longitud 1, o el X de la línea 1, de la línea correspondiente. Y va a estar en serie del X del transformador 2 y el generador 2. ¿Listo? Entonces yo lo puse como el primer circuito en serie es ZP y el ZH está el otro circuito en serie. Entonces aplicamos. ZP va a ser igual al X del generador 1 más el X del transformador 1 más el X de la línea. Todo esto, por si acaso, vamos a comenzar, como les dije, con la secuencia positiva. Aquí estos cálculos vamos a hacerlos en las tres secuencias, vamos a realizar en las tres secuencias, pero primero vamos a comenzar con la secuencia positiva. ¿Listo? Todos los valores que vayamos a usar de esto son valores positivos, por si acaso, para que no se confundan. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el ZP es igual al X del generador 1. Ahora, vamos a nuestros cálculos del generador 1 que realizamos y hallamos el valor de la secuencia positiva. ¿Cuánto es el X del generador 1 en secuencia positiva? Es imaginario 0,16 puntos por unidad. Entonces anotamos imaginario 0,16 más el X del transformador 1. Nos vamos al transformador 1, que está, y buscamos la secuencia positiva, que viene a ser imaginario 0,08. Más el X de la línea, el cálculo de la línea, el X de la línea en secuencia positiva. Buscamos el X de la línea en secuencia positiva y viene a ser imaginario, aquí está, imaginario 0,1260. Ustedes sacan con su calculadora ese resultado y les va a dar imaginario 0,366 puntos por unidad. ¿Listo? Tenemos el primer resultado. Esto se va a simplificar, por si acaso. Ahora tenemos ahora el otro circuito en serie, el otro que está en serie, que viene a ser el ZH, el X del transformador 2 en secuencia positiva y el generador 2 en secuencia positiva. X del transformador 2, nos vamos al transformador 2, ¿cuánto es nuestro transformador 2? Es imaginario 0,08, más el X del generador 2 en secuencia positiva. Nos vamos al generador 2 y en secuencia positiva nos dice que es imaginario 0,16. Imaginario 0,16. ¿Listo? Los suman eso con su calculadora y les va a dar imaginario 0,24 puntos por unidad.
Ahora bien, esto se va a volver uno solo, esto se va a volver uno solo y nos va a quedar el cortocircuito hacia arriba y en los lados va a estar el ZP que acá abarca todo el generador 1, transformador 1 y la línea. Y lo mismo el ZH. Y ahora esto nos va a quedar en paralelo. Una vez que lo reduzcamos, esto nos va a quedar en paralelo. Y aplican la fórmula de paralelo y nos va a quedar ZP multiplicado por el ZH sobre el ZP más el ZH. Todo esto son datos, que es lo que acabamos de sacar recientemente. Directamente aquí es reemplazar. ¿Cuánto vale el ZP? Imaginario 0,366 multiplicado por el ZH que es imaginario 0,24. Y abajo viene a ser lo mismo, solo que se van a sumar. Imaginario 0,366 más el imaginario 0,24. Lo sacan con su calculadora eso correspondientemente y les va a dar imaginario, perdón, 0,1449 puntos por unidad. ¿No? Ahora volvemos a reducir esto y nos va a quedar. No, bueno, básicamente esto nomás, esto se reduce y nos va a quedar, esta va a ser nuestra secuencia positiva. Que se deja reducir más, ¿no? Esto nomás es la secuencia positiva. Una vez que queda reducido, nos va a quedar el punto donde está el cortocircuito y ahí va a estar nuestra secuencia. Aquí me olvidé anotar el cortocircuito. Ustedes tienen que anotarlo junto a su punto a tierra. Esto no lo anoté también. Ustedes aquí pueden elegir donde quieren su punto de tierra, si acaba aquí o no sé, cualquier lado. Ustedes tienen que anotar su punto de tierra, eso es importante. Yo no lo anoté aquí, lo anoté aquí abajo directamente. Y dónde va a estar el cortocircuito, eso también no se olviden, por favor. Listo, ahí está el cortocircuito. Y ya tenemos el primer valor de nuestra secuencia positiva. Ya tenemos entonces el valor de la secuencia positiva, que viene a ser este de aquí, lo voy a marcar con un cuadrito. Ahora tenemos que sacar en la secuencia negativa. Como les había dicho, no es necesario que ustedes vuelvan a hacer el circuito equivalente porque el gráfico del circuito que se llama de la secuencia positiva se ocupa también en la secuencia negativa. Simplemente que aquí los valores van a cambiar. Como va a ser secuencia negativa, todos los valores que vayamos a utilizar aquí van a ser negativos. De ahí se repiten toda la misma fórmula. Todas las fórmulas que utilizamos aquí en las secuencias positivas se repiten aquí en la secuencia negativa, pero con la diferencia que los valores de la secuencia van a ser todas las negativas. En este caso, vamos a reemplazar x del generador 1 negativo, nos vamos al generador 1 y el valor es imaginario, que está del generador 1, imaginario 0,14. Imaginario 0,14 más el x de transformador 1 negativo, secuencia negativa. Nos vamos al transformador 1 y buscamos la secuencia negativa que es imaginario 0,08. Imaginario 0,08 más el x de la línea, secuencia negativa, que está aquí el cálculo de la línea, que va a ser imaginario en la secuencia negativa 0,1260. ¿Listo? Ahora lo realizan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,346 puntos por unidad. Pasamos al siguiente que es el ZH, que es el X del transformador 2 en secuencia negativa. Nos vamos al transformador 2, está aquí. En secuencia negativa el resultado es imaginario 0,08. Imaginario 0,08 más el X del generador 2 en secuencia negativa. Nos vamos al generador 2 y es imaginario 0,14. Esto nos va a dar como resultado, en su calculadora lo van a sacar y les va a dar imaginario 0,22 puntos por unidad. Esto después nos queda en paralelo y reemplaza. ¿Cuánto vale el ZP? Imaginario 0,346 multiplicado por el imaginario 0,22. Sobre lo mismo, solo que abajo se va a sumar. Imaginario 0,346 más el imaginario 0,22. Esto les va a dar como resultado, esta aquí ya directamente va a ser el resultado de su secuencia negativa.
Esto les va a dar como resultado imaginario 0,1344 puntos por unidad. ¿No? Ya tenemos entonces de las dos secuencias, la primera la secuencia positiva y la secuencia negativa. Ahora tenemos que hacer otro circuito equivalente, pero esta vez para la secuencia neutra. Aquí ya la cosa va a cambiar. Por si acaso, siempre que les dé un cortocircuito, ustedes tienen que realizar las tres secuencias, la positiva, negativa y neutra. Sí o sí tienen que hacer de las tres. ¿Listo? Ahora pasamos al de la secuencia neutra. ¿Listo? Aquí tienen que armar también su circuito equivalente, pero para la secuencia neutra. ¿Cómo tienen que armar esto? Tienen que comenzar, obviamente, desde su generador y desde el punto 1. Pero los generadores siempre van a cerrar hacia abajo y siempre van a cerrar solos, no pueden estar conectados. Entonces, viene a ser el generador 1, lo tenemos aquí. A ver, voy a copiarlo, a ver. Ya, ahí lo voy a copiar. Entonces viene el generador 1 junto con el punto 1. Recuerden, siempre los generadores van a cerrar hacia abajo y van a cerrar solos, no van a venir conectados. Junto con su respectiva impedancia. Les dije que esto tiene un valor, no le puse creo. Si no le puse era 5 ohmios para cada uno. Tiene su valor para cada uno. En este caso van a ser 5 ohmios en cada lado. Que está en este caso la mayor impedancia. Sigue, está el transformador 1. En el punto 1 sigue el transformador 1. Viene el punto 2. Sigue el punto 2 y está la línea o la distancia, mejor dicho, la resistencia de la longitud o la línea. Sigue el punto, toca el punto 3. Baja del punto 3 y está el transformador 2. Y como que aquí hay otro generador, también va a cerrar solo y hacia abajo y no va a estar conectado al punto 3. Es por eso que viene del punto 4 hacia abajo, cierra, está el generador 2 en secuencia neutra y cierra junto con su impedancia. Siempre acuérdense que los generadores cierran solos hacia abajo y no pueden ir conectados. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sacar el cálculo de aquí de estos dos. No podemos sacar de nada más. Del X de transformador 1 en secuencia neutra y el X de la línea en secuencia neutra. Entonces, tenemos que hallar primero dónde va a estar nuestro cortocircuito. Lo primero que tenemos que hacer, como les dije, es hallar dónde va a estar nuestro cortocircuito. Y es solo con eso con lo que vamos a trabajar. En este caso solo vamos a trabajar con todo esto que está aquí. Porque mi cortocircuito está aquí en el punto 3 y solo con lo que está aquí vamos a trabajar. Si estuviera aquí, en este tramo, solo trabajaríamos con este tramo de aquí y lo demás no interesa. Lo dejamos morir ahí. Pero en este caso está en el punto 3 que abarca todo este tramo. Punto 2, punto 3, el transformador 2 y el transformador 1. ¿Listo? Entonces, trabajamos con ese tramo. Comenzamos. Yo lo voy a llamar ZA. ZA, que va a ser el X transformador 1 y el X de la línea. En todo esto en secuencia neutra. Y directamente reemplazamos datos. X de transformador 1 en secuencia neutra. Vamos al transformador 1. Y en secuencia neutra nos dice que es imaginario 0,40. Imaginario 0,40 más el X de la línea en secuencia neutra. Nos vamos a los cálculos de la línea. Aquí está. Y en secuencia neutra es imaginario 0,6301. Imaginario 0,6301. Esto nos va a dar como resultado el imaginario 1,0,301 puntos por unidad. Como les había dicho, donde esté nuestro punto es con el tramo que vamos a trabajar. En este caso, nuestro tramo abarca todo esto de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el X del transformador 2. ¿Cuánto vale el X del transformador 2? No lo tomamos en cuenta esto porque justamente en nuestro punto 3 está nuestro cortocircuito. Así que solo esto va a quedar en serie. Y esto va a quedar solito. ¿Listo?
Entonces, ¿cuánto vale nuestro X de transformador 2 neutro? Vamos al transformador 2 y vale imaginario 0,40 puntos por unidad. Listo, ahora esto va a quedar reducido a uno solo, nos va a quedar el cortocircuito, obviamente en el punto 3, nos va a quedar el ZA y el X de transformador 2, que lo anotamos aquí. Entonces esto nos va a quedar en paralelo. Esto nos va a quedar en paralelo. Y esto va a ser nuestro resultado de nuestra secuencia neutra, perdón. Va a ser el resultado de nuestra secuencia neutra. Aquí vamos a copiar este mismo de aquí para disculpar. Copiar el mismo de aquí. Traten de hacerlo hasta reducirlo a la mínima expresión ya su gráfico. Va a ser en secuencia neutra, listo. Ya, va a quedar ahí. Listo, entonces, como esto va a estar en paralelo, va a ser el resultado de la secuencia neutra, ZA multiplicado por el X de transformador 2 sobre ZA más el X de transformador 2. Todo es dato y directamente aquí vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale ZA? Imaginario 1,0301 multiplicado por el X del transformador 2. ¿Y cuánto vale eso? Imaginario 0,40. Y, perdón, 0,40. Y abajo se copia lo mismo, solo que se va a sumar 1,0301 más el imaginario 0,40. Entonces, esto nos va a dar como resultado la secuencia neutra, nos va a dar imaginario 0,28811 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora, dependiendo de lo que les vaya a dar el ingeniero, si les va a pedir un circuito equivalente o monofásico o bifásico, eso lo voy a explicar más adelante, pero hoy vamos a hacer un monofásico a tierra. El monofásico a tierra nos abarca las tres secuencias. Viene el generador, que este es su equivalente, que vale E, va a ser 1 imaginario, y esto va a estar en sentido horario. Y van a ser las tres secuencias, positiva, la negativa y la neutra, ¿listo? Entonces ustedes lo arman, que esto va a ser así tal y como está lo mismo. El generador viene su valor, que es E igual 1 por imaginario, y las tres secuencias. Y todo esto con la corriente a sentido horario, ¿listo? Entonces, nos pide entonces un circuito equivalente a un monofásico a tierra. Aplicamos la fórmula de la corriente de cortocircuito por valor por unidad del monofásico. Esto de aquí es el monofásico. Esta es la corriente de cortocircuito, que va a ser igual a 3 por E. Nuestro E vale 1 imaginario sobre las tres secuencias. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar directamente datos. Voy a copiar aquí el valor de la secuencia. Secuencia positiva, negativa y la neutra que acabamos de sacar. Aquí está, listo. Entonces sería 3 por, ¿cuánto habíamos dicho que vale el E? En nuestro circuito equivalente monofásico a tierra es 1 imaginario. 1 imaginario sobre el valor de las tres secuencias, la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia neutra. Entonces directamente reemplazamos cuánto vale la secuencia positiva, imaginario, 0,1449 más el imaginario de la secuencia negativa, ¿okay? Imaginario 0,1344. Imaginario 0,1344 más el imaginario de la secuencia neutra, que es 0,28811. Ahora sacamos el resultado de todo eso con su calculadora, les va a dar imaginario 5,2872 puntos por unidad, ¿no? Ya tenemos la corriente de cortocircuito por valores por unidad, que en este caso
Esta sería la corriente de cortocircuito y esto vendría a ser el monofásico. Ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real. Esto va a estar en donde se encuentre nuestro cortocircuito. Y si lo vemos aquí en el gráfico, está en el punto 3. Porque la fórmula de la potencia es, obviamente, la potencia va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente por el voltaje. Pero en este caso, nuestro cortocircuito se encuentra en el punto 3 del transformador 2. Es por eso que dice la potencia base va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente base 3, porque justamente en nuestro punto 3 es donde está nuestro cortocircuito. Multiplicado por el voltaje base 3. Todo base 3 porque justamente está en este punto. Ahora, ¿tenemos la potencia base? Sí lo tenemos, porque es lo primero que sacamos de nuestros valores por unidad en la parte 1. La raíz de 3, pues eso ya está ahí. La corriente es lo que no tenemos en la base 3, que es donde está nuestro cortocircuito. Esto es lo que tenemos que hallar entonces. El voltaje base 3 es dato también. Entonces despejamos la corriente base 3 y nos va a quedar la potencia base sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 3. ¿Cuánto habíamos dicho que vale nuestra potencia base? Nos vamos al gráfico. Nos vamos al gráfico y vamos a ver que la potencia base es 20 megavoltios amperes. Entonces, 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Voltios amperes. Más raro. Voltios amperes. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 3. Y nos vamos a la primera hoja donde estuvimos realizando los cálculos y buscamos cuánto vale mi voltaje base 3, 69 kilovoltios. 69. Como está en kilo es por 10 elevado a 3, junto con su unidad, que va a ser amperes. Perdón. Ahora, ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar la corriente de cortocircuito real. Donde está nuestro cortocircuito va a ser 167,3479 amperes. Voltio se da con voltio y nos queda solo amperes. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real. Ya sacamos nuestra corriente de cortocircuito por valores por unidad. Ahora tenemos que sacar nuestra corriente de cortocircuito real, en donde va a estar nuestro cortocircuito. ¿Listo? Ahora, la misma fórmula, la corriente de cortocircuito, el monofásico, y tenemos que sacar como ya tenemos el valor de la corriente de cortocircuito, de los valores por unidad, directamente aquí ya es reemplazarnos. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de cortocircuito junto con el monofásico? Es imaginario 5,2872 multiplicado por la corriente en el punto 3, que es donde está el cortocircuito, que va a ser 167,3479 amperes. ¿Listo? Sacamos con la calculadora y esto les va a quedar 884,8018 amperes. Todo esto imaginario, imaginario, no, disculpar. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? ¿Alguna duda o algo que no hayan entendido para que yo se los pueda repetir? Esto del circuito equivalente, el monofásico o bifásico, eso se lo voy a explicar en la siguiente clase, que ahí vamos a hacer un bifásico y ahí les voy a explicar la diferencia. Porque el ingeniero les va a pedir todo lo que acabamos de hacer hasta la secuencia neutra, y de ahí puede cambiar el circuito equivalente, les va a pedir bifásico o monofásico. Y esto es lo que va a cambiar la fórmula. De ahí todo va a ser lo mismo. ¿Alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? ¿El INGE pide las 3 secuencias? Disculpa. Sí o sí, las 3. Todo hasta aquí, hasta la secuencia neutra, tienen que hacerlo sí o sí. Hasta aquí, hasta donde está, hasta aquí, hasta el resultado de las 3 secuencias. De ahí va a cambiar el ingeniero y les va a decir, quiero que me hagan un circuito equivalente, pero que sea un monofásico o bifásico. Y ahí solo van a aplicar fórmulas que no van a cambiar. De ahí todo viene a ser lo mismo.
Pero sí o sí tiene que hacer la secuencia, si no, estire, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? Bueno, si no hay duda, Todo claro. ¿o quién? ¿Qué estaba diciendo? No, todo está claro. Ya, si no hay duda, entonces pueden prender su cámara los que puedan para la asistencia. Voy a dejar de presentar. Les voy a tomar una foto. Por si acaso, para los que estén entrando recién a la clase y o sea, al Zoom, lo de la primera clase, vamos a tratar de acabar entonces a finales de noviembre y yo espero que todos los compañeros logren ingresar, por favor, para definir fecha de examen, porque ustedes van a ser los que van a definir la fecha. Si ustedes quieren, lo damos después, en diciembre, no sé, el 15, o lo damos antes, el 15 de noviembre, depende de ustedes. Mejor si es antes. Así ustedes definen la fecha del examen. Así hay tiempo para repechaje igual. Sí, sí, va a haber repechaje. No se preocupen, va a haber repechaje. Siempre hay repechaje. Ya saqué captura. Eso sería todo entonces. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Ok, genial, hasta luego. Buenas Gracias, noches. profe. Una consulta, disculpa, Auxi. Dime. ¿Los horarios de la auxiliatura son siempre los miércoles, digo, a esta hora, los martes? Sí, solo los martes van a ser. Eso ahora se quedó. A No no hay ser, posibilidad. Es a no, que, a no ser que que un quieran pasar compañero. presencial los sábados, digamos. Sábados yo puedo. Entre semana no puedo. Ya, es que pasa que un compañero y yo, no sé si hay más compañeros acá, nos choca con máquinas hidráulicas, con sauna. Pucha, no, la mayoría votó por este horario, así que yo estoy optando por lo que dijo la mayoría y la mayoría quiso martes, perdón. Ah, ya. Sí, adicionaron. Así que este horario nomás se va a mantener. Las clases grabadas yo lo subo al Classroom, así que en 5 minutos la voy a subir a la clase. Con Ya. respecto a la lista, sería que tome al principio de la clase porque salimos antes de las 8. A las 7:30 el ingeniero empieza. Dale, no tengo lío. Los que pueden me hablan en el privado, yo les anoto, nomás no tengo problema. Con tal Ya. igual si falta algo, yo los voy a hacer dar examen, igual no se preocupen por eso. Todos van a dar examen. Ya. Está bien, Auxi, muchas gracias. Listo. ¿Si dónde nos anotamos para la lista o algo así? ¿No hay asistencia? Yo les saco la asistencia por foto aquí en el Meet. A los que Ah, prendan ya. cámara y a los que están en la lista. Los que puedan prendan cámara, los que no. Porque En caso González, de un compañero esté en hidráulica, ¿le puede hablar al privado, no? ¿Usted? sí, me habla al privado porque yo esta lista se la doy a Maldonado a fin de semestre. Al ingeniero Maldonado. Ok, gracias. Ya, eso sería entonces todo. Nos vemos el siguiente martes para hacer otro ejercicio. El avance va a contar entonces de cortocircuito y lo que queda de instalaciones de redes y todas esas cositas. Y de ahí vamos a hacer, todo esto lo que estamos haciendo son modelos de exámenes, pero vamos a rematar en lo último con más modelos de exámenes. Así tienen todo listo para el examen. Toda la información correspondiente está en el Classroom, las teóricas, todo está ahí. Así que tienen todo ahí listo. Listo, eso sería todo. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.